Buenas tardes, estimadas y estimados participantes, a la charla informativa sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral en el marco de las elecciones generales 2021, dirigido a funcionarios y trabajadores de los ministerios. En esta oportunidad tenemos la presencia del director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, el doctor Yuri Alejandro Chessman Oilachea, a quien le cedo el uso de la palabra. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas los participantes a esta charla informativa, a funcionarios y servidores de los distintos ministerios del Poder Ejecutivo, y primeramente reciban un saludo afectuoso del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el magíster Jorge Salas Arenas, quien agradece su asistencia a la plataforma virtual de la cual ustedes están pudiendo asistir y recibir la charla. En el marco del presente proceso electoral, la Escuela Electoral organiza la presente charla sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral, dirigido a los funcionarios y trabajadores de los ministerios, con la finalidad de informar sobre los alcances de la legislación electoral vigente sobre la propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad. En esta ocasión tenemos nada menos que a nuestra docente, abogada Liz Barrera Rivas, de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones, quien agradezco nuevamente su participación como docente de la Escuela Electoral y representante del Jurado Nacional de Elecciones. Así que sin más preámbulo, doctora Liz, doctora Katia, continuamos ya con la charla. Gracias. Muchas gracias, doctor Chessman. Sí, el día de hoy tenemos, como indicó el director de la Escuela Electoral, la participación de la abogada Liz Barrera Rivas, de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones, a quien se le uso la palabra para su exposición. Adelante, abogada. Gracias, Katia, gracias, doctor Chessman. Realmente para mí es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy para transmitir un poco de información sobre lo que vendría a ser nuestro reglamento que regula la propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral, ¿no? Ya que ya estamos muy cerca a las elecciones generales, a la jornada de a la jornada propia del día de la votación, el día 11 de abril, y es sumamente importante brindar estos alcances para generar, por un lado, el conocimiento, ¿no? De aquellos que tienen que respetar la normativa, sobre todo relacionada a publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral, ¿no? Como lo es los servidores públicos, los funcionarios. También tocaremos el tema de propaganda electoral. Y bien, sin más preámbulo, creo que iniciamos y realmente agradezco a todos los que están en este momento aquí por la presencia en este evento, porque se reconoce el interés que tienen, ¿no? Por el respeto a la normativa electoral. Entonces, iniciaremos. El reglamento. Abogada, disculpe su audio, por favor. Sí, disculpen. Este reglamento fue aprobado a través de la resolución 306-2020, que ha sido publicado en el diario oficial El Peruano el día 11 de septiembre. No tiene data de poco tiempo de vigencia, sin embargo, este reglamento pretende cubrir una necesidad, ¿no? Ante este nuevo contexto en el que nos encontramos, ante una emergencia sanitaria nacional que implica la utilización de herramientas digitales, tecnológicas, para continuar con este servicio de brindar jurisdicción o la función jurisdiccional en materia electoral, ¿no? Es por ello que adicionalmente se dieron otros reglamentos, como el reglamento aprobado con la resolución 165 de este año también, en el cual se regula el uso de la casilla electrónica, lo cual también es importante relacionado a propaganda electoral, a publicidad estatal, a neutralidad, para que los funcionarios públicos, para que las organizaciones políticas puedan ser notificados de manera virtual, ¿no? Ahora bien, un hito importante en lo que vendría a ser este proceso electoral es el Decreto Supremo 122, que fue publicado en el Diario Oficial del Peruano el 9 de julio. ¿Por qué es importante? Porque aquí iniciamos el periodo electoral. Desde el día siguiente en que se publicó esta norma en el Diario Oficial del Peruano,
Ya estamos ante un periodo electoral que implica también determinadas medidas garantistas que impliquen el normal desarrollo del proceso electoral. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, vayamos a ver la propaganda electoral. Conforme a nuestro reglamento, propaganda electoral va a ser toda acción que está destinada a persuadir a los electores para favorecer, en el caso de este proceso electoral, a una determinada organización política o algún candidato. Y la finalidad es conseguir un resultado electoral. ¿Quiénes pueden realizar propaganda electoral? Para este proceso, como reitero nuevamente, estarían a cargo de las organizaciones políticas y de los candidatos. Es importante también señalar que esta acción destinada a persuadir a los electores tiene que ser realizada con recursos particulares o propios. Siguiente diapositiva, por favor. La propaganda electoral permitida está regulada en el artículo 6. ¿Qué podemos realizar como propaganda electoral? Exhibir letreros, carteles, anuncios luminosos en las fachadas de los locales partidarios en la forma que estimen convenientes. No hay ninguna restricción al respecto. Instalar altoparlantes en estos locales partidarios dentro de un parámetro de tiempo que es entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche. ¿A quién le corresponderá señalar o regular la intensidad o decibeles de esta propaganda electoral? A los gobiernos locales conforme a sus atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades. Siguiente. También podemos señalar como propaganda permitida aquella que se realiza a través de altoparlantes que son colocados o instalados en vehículos que gozan de libre tránsito. También dentro del horario indicado y también corresponderá a la autoridad municipal el tema de la regulación en la intensidad. En el punto 4, respecto a la propaganda electoral permitida, esta es una modificación, ya que no sé si ustedes recuerdan que cuando se dio el referéndum, este generó que haya una modificación en nuestra constitución política, ¿no es cierto? Entonces, el artículo 35 se indicó que era posible realizar propaganda electoral solo a través del financiamiento público indirecto, ¿no? Es decir, el Estado es quien va a contratar con los medios de comunicación para que se pueda transmitir la propaganda electoral de las organizaciones políticas. No es por ello que nuestro reglamento establece que también es factible efectuar propaganda electoral por estaciones radiodifusoras o canales de televisión solo con recursos públicos. Siguiente. Se puede también realizar propaganda electoral mediante cinemas, periódicos, revistas, portales electrónicos, cuentas en redes sociales, mediante carteles ubicados en diversos lugares, siempre y cuando estos se encuentren determinados o permitidos por la autoridad municipal, y se deben de regir iguales condiciones para todas las organizaciones políticas, ¿no? Es por ello que muchas veces algunos municipios lo que hacen es un sorteo para establecer en qué zonas determinadas organizaciones políticas pueden realizar o colocar su propaganda electoral, ¿no? Siempre cuidando el tema del principio de neutralidad, la observancia de este principio que es sumamente importante, sobre todo en periodo electoral. Se encuentra permitido también fijar, pegar, dibujar carteles, avisos en predio de dominio privado. Aquí la normativa exige que se dé una formalidad, y esta formalidad está dada porque tiene que haber un consentimiento o un permiso por escrito por parte del propietario del inmueble y adicionalmente que tiene que estar registrado ante la autoridad policial correspondiente, ¿no? Es decir, ante la comisaría del sector. Siguiente. También es posible realizar propaganda electoral en predios de dominio público, siempre y cuando se cuente con la autorización del órgano representativo de la entidad propietaria de dicho predio. En caso se autorice concedida a una organización política o a algún candidato, se extiende o se entiende también como concedida automáticamente a los demás, justamente también en base al principio de neutralidad. Ahora, siguiente, por favor, vayamos a ver aquella propaganda electoral prohibida, las infracciones contempladas en nuestro reglamento.
no está permitido el uso de las oficinas públicas, cuarteles de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, locales de las municipalidades, colegios profesionales, escuelas públicas, privadas, para realizar determinadas actividades, como la realización de conferencias, asambleas o actos de propaganda electoral, o que en estos locales se dé la instalación de juntas directivas o funcione algún comité político o partidario. Es posible que se utilicen estos locales para promover el voto informado, como por ejemplo se podrían dar debates en estos lugares. La única formalidad que exige nuestro reglamento es que la organización política tendrá que dar cuenta o informar al jurado electoral especial competente de la realización de esta actividad para realizar la fiscalización correspondiente. Siguiente, por favor. Una anterior, por favor. Utilizar las calzadas para realizar pintas, pegar o fijar carteles que contengan propaganda electoral se encuentra prohibido. Utilizar los muros de predios públicos y privados, siempre que no se cuente con la autorización correspondiente, o que se use propaganda sonora del espacio aéreo, o difundir propaganda electoral fuera del horario establecido, que es entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche, o que se realice con una intensidad distinta a la permitida por el gobierno local correspondiente. Siguiente. Nuestro reglamento también establece que se encuentra prohibido o restringido el uso o la invocación de temas religiosos de cualquier credo, así como también el uso o la realización de propaganda electoral desde un día anterior a la jornada electoral hasta un día después. En este caso ya estamos hablando de una garantía electoral, porque hay una prohibición dentro de un plazo determinado, ¿no? Es por ello que muchas veces en todas las circunscripciones los fiscalizadores realizan el operativo de retiro de propaganda un día previo a la jornada electoral, ¿no? Ello para garantizar que cuando los electores se acerquen a las urnas lo hagan sin interferencia de factores externos, ¿no? Que puedan determinar de alguna manera o variar el sentido de su voto. La destrucción, anulación, interferencia, deformación de propaganda electoral permitida también está contemplada como una infracción. Siguiente. Efectuar reuniones relacionadas básicamente a lo que son denominadas cierres de campaña o mítines, solo se pueden realizar hasta 48 horas antes al día de la jornada electoral, ¿no? Esto también es una garantía electoral establecida en nuestro reglamento, así como también en la Ley Orgánica de Elecciones. En el caso de aquellos bienes que son considerados patrimonio cultural de la nación, estos de ser intangibles, también se señala como una infracción realizar propaganda electoral, ¿no? En este caso también hay todo un procedimiento establecido, ya que de vulnerarse el patrimonio cultural de la nación, nosotros como fiscalización elaboraremos el informe correspondiente, se eleva al jurado electoral especial competente para que sea derivado al Ministerio de Cultura y realice las acciones que estime pertinentes. Siguiente, por favor. En el caso antes de ingresar al tema de publicidad estatal, en el caso de propaganda electoral, también considero importante señalar que cuando se ha detectado la vulneración a la normativa electoral, va a proceder la elaboración de un informe de fiscalización. Entonces, en este caso, ante un informe de fiscalización, el jurado electoral especial determinará si ha habido o no infracción a la normativa. De considerar que sí existió vulneración, va a establecer una medida correctiva, que está dada por el cese o el retiro de la propaganda electoral prohibida. Se da un plazo máximo de 10 días calendarios para que la organización política retire esta propaganda electoral y luego de ello, de concluido este plazo, el equipo de fiscalización hará la verificación correspondiente. De verificar que efectivamente la organización política cumplió con el retiro de la propaganda electoral, el jurado electoral especial dispondrá el archivo de este expediente. De lo contrario, se procederá a la siguiente etapa del procedimiento sancionador, que estaría dada por la determinación de la sanción, que es una amonestación pública, y también se establece una sanción pecuniaria.
una multa que va entre las 30 y 100 unidades impositivas. Entonces, ya habiendo culminado esta primera parte de la exposición relacionada a propaganda electoral, pasaré a desarrollar la publicidad estatal. Siguiente diapositiva, Katia, por favor. En relación a publicidad estatal, creo que este es un tema sumamente importante y de mucho interés para los ministerios, ¿no? Ya que los ministerios públicos, el Estado, realiza mucha publicidad estatal. ¿Y por qué iniciamos con propaganda? Porque muchas veces o en otros procesos había un poco de confusión en la terminología, ¿no? Y se confundía lo que era propaganda electoral con publicidad estatal. Pero luego de ver esta definición, por favor, una más, Katia, para que aparezca la definición. Es muy fácil poder distinguir cuáles son las diferencias entre uno y otro término, y los procedimientos son totalmente distintos, ¿no? Ya que la publicidad estatal es aquella información que van a difundir las entidades públicas. Esta va a ser difundida con fondos y recursos públicos destinados a divulgar ¿qué? La programación, la consecución o el inicio de actividades, de obras y políticas públicas cuyo objeto va a ser posicionar a esta entidad pública frente a los ciudadanos que van a percibir los servicios que éstas prestan, ¿no? Entonces, hemos dicho que la propaganda electoral es realizada por las organizaciones políticas, por los candidatos, a diferencia de la publicidad estatal, que es realizada, es información que es difundida por entidades públicas. Los recursos utilizados en propaganda electoral van a ser recursos privados. En el caso de la publicidad estatal son recursos públicos y la finalidad es totalmente distinta. Mientras que la propaganda electoral pretende obtener un resultado electoral, favorecer a una organización o algún candidato en contienda electoral, la publicidad estatal pretende que una entidad se posicione frente a la ciudadanía, quien se va a ver favorecida con estas actividades, servicios o políticas públicas que brinda la entidad, ¿no? Entonces aquí vemos algunos casos que en este contexto ya estamos muy acostumbrados, esta difusión de información relacionada a la COVID. Tenemos información sobre recomendaciones, ¿no? Sobre qué hacer, mantener el distanciamiento social, entre otras, ¿no? Las cuales forman parte de una política pública. Siguiente, por favor, Katia. Ahora bien, inicié la exposición o esta presentación indicando el periodo electoral, que es un punto importante también señalar, ya que es un hito, ¿no es cierto? Nuestro decreto supremo 122 marca un hito. A partir del día siguiente de esta publicación en el Diario Oficial del Peruano, hablamos de periodo electoral. El periodo electoral va a ser aquel intervalo de tiempo que va a comprender desde el día siguiente de la convocatoria del proceso electoral, es decir, desde el día 10 de julio, hasta que el Jurado Nacional de Elecciones emite la resolución de cierre del proceso electoral, ¿no? Y considerando en unas elecciones generales, podría darse la posibilidad de pasar a una segunda vuelta. Entonces, el periodo electoral culminará con la resolución de cierre luego de la segunda vuelta. Siguiente, por favor. Siguiente, gracias. La regla general en publicidad estatal es que ninguna entidad pública puede difundir publicidad estatal en periodo electoral. Se excluye obviamente de esta prohibición a los organismos que conforman el sistema electoral, es decir, Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC. Siguiente, por favor. Hay que tener en consideración que toda regla general tiene una excepción. Y la excepción está dada en que esta publicidad estatal, esta información que una entidad pública considera debe ser difundida dentro de un periodo electoral, se encuentra justificada a razón de impostergable necesidad o utilidad pública. ¿Qué vamos a tener como impostergable necesidad? Esta tiene relación con que esta información a ser difundida no puede ser diferida en el tiempo. No podemos esperar o postergar la difusión de esta información cuando concluya el proceso electoral.
ya que de lo contrario no tendría sentido, ¿no? El típico ejemplo del COVID, la pandemia. No podemos esperar, no lo sé, hasta julio del próximo año para recomendar o brindar información a la ciudadanía para prevenir el contagio. No tendría razón de ser ni objeto. Es necesario que en este momento que nos encontramos en pandemia se difunda esta información, ¿no? Pese a que nos encontramos a un periodo electoral. Y también podemos indicar que la utilidad pública es justamente ese beneficio que tiene la ciudadanía de poder informarse de estas actividades, de esta política pública que brinda el Estado. Y justamente por ello implica que la acción del Estado esté destinada al interés público, al bien común, y no dirigida a servir un interés particular. Siguiente diapositiva. Y la siguiente diapositiva tiene relación justamente con la utilidad pública o con el interés. Siguiente, por favor, Katia. Gracias. Justamente servir un interés público y no particular, justamente por ello es que nuestro reglamento establece determinadas condiciones para la difusión de publicidad estatal, estableciendo que hay determinados elementos que se encuentran prohibidos para ser difundidos durante el periodo electoral. Tenemos, por un lado, aquellos elementos que están relacionados a una organización política. Es decir, la publicidad estatal no puede contener o hacer alusión a colores, nombres, frases, textos, símbolos que se relacionen directa o indirectamente a alguna organización política. Y por otro lado, esta publicidad estatal no podrá contener elementos relacionados a un funcionario público, ya sea a través de su nombre, imagen, voz, cargo o cualquier otro elemento que indubitablemente lo identifique como tal. Siguiente, porque hay que tener en consideración que quien tiene que posicionarse a través de la publicidad estatal no es el funcionario público o el titular de una entidad, sino lo que se busca es el interés común o posicionar a la entidad, más no al funcionario. Nuestro reglamento también establece que hay determinadas comunicaciones que no son consideradas como publicidad estatal. Tenemos lo que establece las notas de prensa, por ejemplo, que no son consideradas como publicidad estatal, las comunicaciones internas o interinstitucionales, oficios, memorándum, otro tipo de comunicaciones internas, los avisos sobre procedimientos a convocarse dentro del marco de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, la Ley de Promoción a la Inversión Privada en Obras Públicas de Infraestructura, entre otras normas afines, así como también información publicada en los portales de transparencia relacionados a temas económicos y financieros. Si bien es cierto, estos elementos que difunden información no están contemplados como publicidad estatal, no deben de contener por ningún motivo elementos vinculados a una organización política. Siguiente, por favor. En el caso de la publicidad estatal preexistente, esta es una publicidad estatal que ha sido colocada con anterioridad a la convocatoria del proceso electoral, ¿no? Es decir, antes del día 9 de julio. En este caso, esta publicidad estatal debió haber sido retirada 7 días hábiles siguientes a la convocatoria del proceso electoral, a su publicación en el Diario Oficial del Peruano. ¿Y qué sucede? ¿Era posible que permanezca algún tipo de publicidad estatal preexistente? Pues sí, aquella que se encuentre justificada en razón de impostergable necesidad o utilidad pública podía permanecer en el tiempo siempre y cuando se cumpla con regularizar el procedimiento de reporte posterior. Pero igualmente este reporte posterior tenía que haberse realizado 7 días posteriores, ¿no?, a la convocatoria del proceso electoral, lo cual a la fecha ya ha culminado, vencido en demasía. Siguiente, por favor. La publicidad estatal puede realizarse a través de diversas formas, a través de diversos medios de comunicación. Los clásicos
los banners, vallas, gigantografías, banderolas, pasacalles, prensa escrita, volantes, en las revistas también algunas publicaciones, radio y televisión, que ahora han quedado un poco relegadas debido al uso de la tecnología, al uso de las redes sociales, ¿no? El internet. Lo que veo es que ahora las entidades públicas consideran que la forma de acercarse a la ciudadanía de manera más efectiva son las redes sociales, y por eso se está dando mucho uso de las redes sociales para difundir publicidad estatal. Siguiente, por favor. En el caso de la publicidad estatal, que se encuentra justificada en razón de impostergable necesidad o utilidad pública, es factible que se difunda si la normativa establece determinados procedimientos como la solicitud de autorización previa y el reporte posterior. Estos dos procedimientos difieren básicamente por el medio de comunicación a través del cual se difunde la publicidad estatal. Cuando hablamos de publicidad estatal que se difunde a través de radio y televisión, la entidad tendrá que presentar una solicitud de autorización previa ante el Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 1, ya que conforme la resolución 343 del Jurado Nacional de Elecciones se estableció las competencias de los jurados electorales especiales. Si bien es cierto, se van a instalar hasta el día 1 de marzo 60 jurados electorales especiales. A la fecha contamos con 28 jurados, pero solo uno es competente para tramitar publicidad estatal, propaganda electoral, neutralidad y encuestas. Es el Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 1. Entonces, esta solicitud de autorización previa se tendrá que presentar ante este Jurado Electoral Especial, anexando o presentando el anexo número 1. Como ustedes visualizan, este anexo contiene una serie de datos que tienen que ser llenados por la entidad, ¿no? Entre los que resultan en básicos o fundamentales la casilla electrónica, ya que hemos señalado que justamente lo que se pretende es la notificación de manera virtual a través de la casilla electrónica a los interesados dentro de un expediente. También es importante el fundamento de impostergable necesidad o utilidad pública. Aquí la entidad tendrá que justificar el motivo por el cual considera que esta información tiene que ser difundida en este momento, porque es importante, porque es válida, porque la ciudadanía necesita informarse, por los motivos que considere necesario en este momento y no pasadas las elecciones. Esta solicitud está regulada de manera distinta al reglamento anterior, que fue aprobado con la resolución 78-2018, ya que antes no se establecía un periodo de anticipación para presentar esta solicitud de autorización. Actualmente, nuestro reglamento aprobado con la resolución 306-2020 establece que la entidad tiene que presentar la solicitud de autorización previa hasta 7 días calendarios antes a la fecha programada o prevista para la difusión de la publicidad estatal. ¿Ello por qué? Ello se debe a que es necesario mínimamente este plazo de tiempo para el análisis correspondiente y para que el Jurado Electoral Especial competente pueda calificar, analizar y autorizar o denegar denegar esta solicitud de autorización. ¿Qué debe de presentarse adicionalmente? Debe de presentarse la descripción detallada del aviso o ejemplar, el ejemplar en soporte digital o también a través de un driver, considerando que es factible que se presente esta solicitud de autorización de manera presencial, de manera física, pero también se puede utilizar la mesa de partes virtual. Entonces ya no se presentará un CD que contenga el spot televisivo radial, sino un driver, ¿no? Dentro de la documentación a presentar para que posteriormente sea analizada por el equipo de fiscalización y calificado por el órgano jurisdiccional competente. Y también la documentación que acredite a la persona autorizada de corresponder. Si ustedes visualizan el formato, en la parte final señala la suscripción por parte del titular del pliego o de la persona autorizada. De ser una persona distinta al titular del pliego,
tendrán que anexar aquella resolución o documento a través del cual se ha delegado la facultad en este funcionario público para realizar este trámite. Siguiente, por favor. En el caso del reporte posterior, este se va a presentar, como su mismo nombre lo indica, luego de que se ha realizado la difusión de la publicidad estatal en medios distintos a radio y televisión. Aquí, ¿qué podríamos indicar? Puede ser prensa escrita, puede ser redes sociales, por ejemplo, banner, gigantografías que se realizan a través, la difusión a través de la vía pública o en algunas entidades o instituciones, ¿no? En este caso, se tendrá que presentar el anexo número 2, también llenar toda la información que exige este formato y se presenta, como se indicó, 7 días hábiles computados desde el día siguiente al inicio de la difusión de la publicidad estatal. Y deberán anexar adicionalmente la descripción detallada del aviso o mensaje publicitario, el ejemplar o la muestra fotográfica a color o el driver donde se pueda descargar o visualizar el elemento publicitario, igualmente el documento a través del cual se ha delegado el funcionario que suscribe este formato. Siguiente diapositiva, por favor. Nuestro reglamento establece una serie de supuestos de infracción y estos están dados básicamente por situaciones opuestas a los procedimientos que he venido indicando, ¿no? Cuando la publicidad estatal es difundida y esta no se justifica en razón de impostergable necesidad o utilidad pública, o cuando se difunde a través de radio y televisión, pero no cuenta con la autorización previa, o que pese a haber sido denegada esta autorización, la entidad hace caso omiso y difunde la información. Cuando la entidad difunde publicidad en medio distinto a radio y televisión y no ha cumplido con presentar el reporte posterior dentro del plazo de los 7 días hábiles contados desde el día siguiente de la difusión de la publicidad estatal. También es considerada como una infracción cuando contiene los elementos prohibidos que indiqué, aquellos relacionados a una organización política o aquellos relacionados a un funcionario público. Siguiente diapositiva, por favor. Hay unas consideraciones que tienen que ser consideradas o tienen que tenerse en cuenta o ser de observancia por parte de las entidades. En el caso de reporte posterior o autorización previa, la normativa o este reglamento es algo nuevo, ha establecido que estos dos procedimientos se van a dar desde el día siguiente, desde que se convoca el proceso electoral, hasta el día de la jornada electoral. Si solo hay segunda vuelta, será hasta el 11 de abril, de haber segunda vuelta hasta la fecha de las elecciones correspondientes. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es una diferencia, ya que con el anterior reglamento se establecía que este reporte posterior o solicitud previa tenía que hacerse hasta que el jurado electoral especial emita la resolución de cierre del proceso. Ahora bien, vayamos a ver el procedimiento sancionador. El procedimiento sancionador se va a iniciar de oficio siempre por informe del fiscalizador de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, que ha sido asignado al jurado electoral especial correspondiente. Y también podría darse cuando el informe ha sido motivado por una denuncia de parte. Siguiente diapositiva, por favor. El procedimiento sancionador va a tener la etapa de determinación de la infracción y determinación de la sanción. En una primera etapa se va a analizar el informe del fiscalizador y de considerar que hay información suficiente o hay mérito, se va a admitir el procedimiento y se va a correr traslado al presunto infractor para que en el plazo de 3 días cumpla con presentar los descargos correspondientes. Con o sin descargos, el jurado electoral especial va a pronunciarse dentro de la primera etapa, la etapa de determinación de la infracción. Siguiente diapositiva, por favor. En esta primera etapa se van a dictar, se puede dictar una medida correctiva. Y esta va a tener,
va a tener cierta relación dependiendo la infracción que se habría configurado. Por ejemplo, en el caso de que se haya difundido publicidad estatal que no se encuentre justificada en razón de impostergable necesidad o utilidad pública, la medida correctiva que corresponde será el retiro o el cese de la publicidad estatal. Siguiente, por favor. Así, también podría darse el caso de que esta publicidad estatal contenga elementos prohibidos. Siguiente, por favor. En cuyo caso correspondería la adecuación de la publicidad estatal, lo cual implicaría que se tiene que retirar el elemento prohibido para poder continuar la difusión de la publicidad estatal. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando se da la determinación o esta etapa de determinación de la infracción, se va a realizar bajo percibimiento de imponer la sanción que corresponda y de remitir copia de los actuados al Ministerio Público en caso de incumplimiento. ¿Cuál es el plazo que tienen las entidades para dar cumplimiento a esta medida correctiva? Es un plazo máximo de hasta 10 días calendario. Ello dependerá de lo que haya establecido o dictado el jurado electoral especial correspondiente. Ahora, una vez que ha vencido este plazo, el fiscalizador tendrá que hacer la verificación o fiscalización si la medida correctiva dictada por el jurado electoral especial ha sido cumplida. Si verifica ello, lo más probable es que haya una exhortación a la entidad o al titular de la entidad para que lo sucesivo cumpla con lo establecido en la normativa electoral y se archivará el expediente. Pero de detectarse que no se ha cumplido con la medida correctiva de cese, retiro o adecuación de la publicidad estatal, aquí correspondería pasar a la siguiente etapa de procedimiento sancionador. Siguiente, por favor. Y esta segunda etapa es la determinación de la sanción. Luego del informe de fiscalización, ante el incumplimiento, corresponde una amonestación pública, que es la publicación de la resolución de sanción, la cual se da lectura en audiencia, y la imposición de una multa que también, al igual que en las infracciones sobre propaganda electoral, va a variar entre las 30 unidades impositivas tributarias a las 100 unidades impositivas, ¿no? Y esta sanción va dirigida al titular de la entidad. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, hasta aquí, básicamente, esto es lo que corresponde a publicidad estatal. Tener en consideración lo importante que es el respeto a la normativa, a los procedimientos establecidos, cuando reportar publicidad estatal, cuando solicitar autorización, tener mucho cuidado con el contenido de que no puede estar relacionado a un funcionario público, a una organización política. Siempre anexar la resolución o el documento a través del cual se delegue la facultad, si no es el titular el que presenta el reporte o la solicitud posterior. Son algunos tips que les puedo dar para que tengan en consideración, ¿no? También se ha detectado mucho el tema de la difusión de publicidad estatal en redes sociales, ¿no? Que en muchos casos algunas entidades, no necesariamente ministerios, pero sí municipalidades, no habían estado cumpliendo con dar cuenta de esta información o difusión ante el jurado electoral especial. Ahora vamos a pasar al tema de neutralidad en periodo electoral, que también es un tema o cuya observancia es fundamental en un proceso electoral, ¿no? Justamente por parte de los servidores públicos, de los funcionarios, quienes tienen justamente por esta investidura de este poder que les da la administración pública, ser respetuosos a la normativa electoral. Siguiente diapositiva, por favor. Este principio de neutralidad tiene rango constitucional, toda vez que el artículo 31 de la Constitución ha establecido que la ley establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los procesos electorales y de participación ciudadana. Ello, que acabo de dar lectura, es fundamental en un proceso electoral porque no se debe de dar determinadas situaciones que alteren el normal desarrollo de un proceso electoral. Sobre todo, esto tiene que ser de observancia de los funcionarios públicos, de los servidores que administran el poder del Estado, ¿no? En un momento determinado.
Entonces, no hay que interferir con el normal desarrollo de este proceso electoral. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, este deber de neutralidad está normado, regulado, definido en nuestro reglamento como aquel deber esencial de toda autoridad, funcionario, servidor público, independientemente del régimen laboral, para actuar con imparcialidad en ejercicio de sus funciones en el marco de un proceso electoral. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para ello tenemos que saber cuál es la definición que nosotros acogemos de funcionario servidor público. Todo aquel funcionario, independientemente del régimen laboral en el que se encuentre, mantiene un vínculo laboral o contractual o de cualquier naturaleza con entidades o organismos del Estado, y en virtud de ello ejerce la función de dichas entidades u organismos, ¿no? Entonces, está dirigido a todas aquellas personas que mantienen un vínculo laboral o contractual con alguna entidad u organismo del Estado. Siguiente, por favor. ¿Qué actores deben ser neutrales en un proceso electoral? Fundamentalmente, aquellos que trabajamos o brindamos servicios a los organismos que forman parte del sistema electoral. Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y el RENIEC. También tenemos que tener en consideración a la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas, funcionarios, servidores públicos, aquellos que brindan servicios a una entidad pública, los miembros de mesa, autoridades políticas, autoridades públicas. Siguiente. El Jurado Nacional de Elecciones, en el año 2015, adoptó a través de la resolución, si mal no recuerdo, la 56-2015, estableció criterios para la aplicación del principio de neutralidad. Estableció que esta actuación que tiene un funcionario público que podría vulnerar la normativa relacionada o el principio de neutralidad, tenía que darse esta situación dentro de una actividad oficial o como ejercicio de la función propia encomendada, o que sin tratarse de una actividad oficial, el funcionario invoque su condición de autoridad y con ello intente influir en la intención de voto de terceros o se manifiesta en contra de determinada opción política. Siguiente diapositiva, por favor. Hay que acotar que la conducta base respecto a el principio de neutralidad o aquella que vulnera este principio está dada por cualquier acto que favorezca o perjudique a una organización política o algún candidato. En relación a las infracciones, esto se ha dividido o su tipificación está relacionada al sujeto infractor. Pueden ser infracciones relacionadas o que el sujeto infractor sea una autoridad política o pública, que sea un funcionario servidor que tiene personas bajo su dependencia o funcionarios públicos que postulan como candidatos a cargo de elección popular. En el artículo 32.1 y artículo 32.2, en estos casos no procede el procedimiento sancionador, pero sí en el caso de que el infractor sea un funcionario público que postula como candidato a cargo de elección popular. Y posteriormente les voy a tocar o conversar un poco sobre el tema del procedimiento sancionador en este último caso. Siguiente diapositiva, por favor. En relación a las infracciones en las que incurren las autoridades políticas o públicas, tenemos intervenir en el acto electoral para cooptar, impedir o perturbar la libertad de sufragio utilizando la influencia de su cargo o los medios previstos o provistos para ello. Practicar actos de cualquier naturaleza a favor o en contra de determinada organización política o candidato. Como les indiqué, esta es la conducta base relacionada a las infracciones sobre neutralidad. Siguiente, por favor.
interferir bajo algún pretexto en el normal desarrollo o funcionamiento de las mesas de sufragio, o imponer a personas bajo su dependencia la afiliación a determinada organización política o que voten por ciertos candidatos, ¿no? Nosotros hemos detectado ya en otros procesos, por ejemplo, cuando se tratan de elecciones regionales y municipales, que las autoridades políticas o públicas, algunos alcaldes intentan interferir con el normal desarrollo del proceso electoral, cooptando a sus trabajadores para que voten por ciertos candidatos o organizaciones políticas, ¿no? Lamentablemente, si bien es cierto, tenemos muchas denuncias que son de manera anónima, estos procesos no llegan a concluir o a una sanción porque muchas veces hay temor por parte de los trabajadores, ¿no? De querer denunciar a su jefe o su inmediato superior. Entonces, no se logra o no se llega a sancionar esta conducta infractora. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. En el caso de las infracciones en las que incurren los funcionarios y servidores públicos, una antes, por favor, que tienen personas bajo su dependencia, tenemos imponer a las personas la afiliación a determinada organización política, imponer que voten por ciertos candidatos, hacer valer la influencia de su cargo para coactar la libertad de sufragio, hacer propaganda a favor de alguna organización política o candidato o campaña en su contra. Es importante también considerar que está prohibido que un funcionario público dentro de su horario laboral realice estos actos de proselitismo o invocando el cargo que ostenta, ¿no? También sería una forma de infringir la normativa sobre neutralidad. Siguiente diapositiva. En estos tipos de infracciones, como indiqué, el 32.1 y 32.2 de nuestro reglamento, al no ser el sujeto infractor un candidato de elección popular, no corresponde abrir procedimiento sancionador, pero lo que establece nuestro reglamento es que se remiten los actuados al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República, de tratarse de la utilización indebida de fondos o recursos públicos, y también a la entidad estatal en la que presta servicios este funcionario o servidor para que actúe conforme a sus atribuciones, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Aquí ya tenemos el último rubro o el último grupo de infracciones, que son aquellas realizadas por... ¿podrías dar un clic más, por favor? Gracias. Infracciones en las que incurren los funcionarios públicos que postulan como candidatos a cargos de elección popular. A partir de 90 días anteriores al acto de sufragio, todos los funcionarios públicos que postulan a cargos de elección popular quedan impedidos de realizar las siguientes actividades: hacer proselitismo político en la inauguración o inspección de obras públicas, o repartir a personas o entidades privadas bienes adquiridos con dinero público o del Estado, o como producto de donaciones. Solo en este tipo de infracciones corresponde abrir procedimiento sancionador. Siguiente diapositiva, por favor. El procedimiento sancionador relacionado a neutralidad tiene dos etapas, ¿no? En este caso, igualmente va a surgir del informe del fiscalizador, ya sea que este haya sido motivado por la labor propia que realiza el fiscalizador o por una denuncia que ingresa al jurado electoral especial. Este informe es evaluado por el jurado electoral especial y si es admitido a trámite, se correrá traslado por el espacio de 3 días para los descargos correspondientes del presunto infractor. Siguiente diapositiva, por favor. Como indiqué, tiene 2 etapas, ¿no? La determinación de la primera infracción, en la cual, de lograr determinar el jurado electoral especial que se ha configurado una infracción, va a ordenar al infractor a abstenerse que lo sucesivo incurra en otra infracción prevista en el artículo correspondiente del reglamento, bajo percibimiento de imponer la sanción de amonestación pública y multa a la organización política que lo postula, ¿no?
Ojo que en este caso solamente procede el procedimiento sancionador cuando se trata de un funcionario público que va a postular a un cargo de elección popular. Adicionalmente, se dispone la remisión de los actuados al Ministerio, a la Contraloría General de la República, así como la entidad a la que pertenece el infractor. Ahora, si hay una reincidencia por parte de este infractor, es decir, que vuelve a cometer un acto o una acción similar por la que ya fue amonestado o por la que ya se le ordenó la abstención correspondiente, va a corresponder la amonestación pública y una multa. Igualmente, entre 30 y 100 unidades impositivas tributarias, y se dispone la remisión a la Contraloría General de la República y a la entidad a la que pertenece este infractor, para que tomen las acciones que estimen pertinentes. Entonces, básicamente, esta regulación es la que tenemos actualmente a través del reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral, aprobado a través de la resolución 306-2020. Entonces, hasta aquí sería mi exposición y quisiera saber si hay consultas para poder absolverlas en este momento. Hola, buenas tardes. Tengo una consulta de su salud. Agradecemos primero la participación de la abogada Alice Barrera Rivas. Sí, a ver, por favor, ¿cuál sería su consulta para que la abogada pueda absolverla? Sí, buenas tardes. Soy la licenciada Ruby Cuba, soy directora de comunicaciones de su salud. Nosotros aperturamos casilla electrónica para un reporte posterior que hicimos de una publicidad estatal que realizamos con ocasión del Día de la Medicina. Ya recibimos respuesta y todo. Mi pregunta es, en relación ahora que manifestó que había un jurado electoral especial Lima Oeste 1 para el tema del reporte posterior que debo alcanzar esta semana, ¿vuelvo a seguir el mismo procedimiento o ahora cambió con la implementación de este jurado electoral especial? Sí, gracias por la pregunta. El procedimiento es el mismo. Antes de que asistan en los jurados electorales especiales, que fue con anterioridad al día 16 de noviembre, quien era competente para tramitar los expedientes sobre publicidad estatal, neutralidad, encuestas, era la Dirección Central de Gestión Institucional del Jurado Nacional de Elecciones. Pero ya a partir del día 16, como indico, es competente el Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 1. Y es a este jurado a quien tienen que remitir o presentar el procedimiento, ya sea de reporte posterior o de solicitud de autorización previa. Pueden hacerlo de manera presencial o también a través de la mesa de partes virtual. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Saludos Jorge Bonere del Ministerio del Interior. Tengo una consulta. Nosotros posiblemente tenemos programados algunas actividades en los siguientes meses, tanto acá en la capital como en provincia. Quiero ver si está permitido el develado de placas de corte de cintas para inauguraciones de comisarías o jefaturas zonales de migraciones. No, esa es la consulta. Sí, gracias. Bien, antes de continuar absolviendo las consultas que tengan, quiero hacer una precisión. En esta reunión del día de hoy es una charla básicamente de carácter técnico relacionado a lo que dice nuestra normativa electoral. No se atenderán consultas de manera particular sobre casos concretos. Todas las respuestas que les voy a dar en esta oportunidad están relacionadas a lo que dice nuestra normativa. En relación a lo que consultó el señor Donaire, para poder deslindar o saber si está permitido o no está permitido, si se puede realizar determinada actividad o difundir determinada actividad, lo primero que tenemos que hacer es saber si esta información que va a ser difundida se enmarca dentro de la definición de publicidad estatal. Si hemos dicho que publicidad estatal es aquella información que es difundida a través de medios de comunicación relacionadas a una actividad, relacionadas a una política pública, relacionada a la continuación de una obra pública o la prosecución de una obra pública a través de las cuales los ciudadanos se van a ver beneficiados, ello es publicidad estatal, ¿no? Entonces está en la entidad determinar o poder establecer si se enmarca o no se enmarca dentro de la definición, ¿no? Yo entendería que una placa no contiene información relacionada a una obra pública,
no contiene información relacionada a una actividad a través de la cual se va a beneficiar la ciudadanía o un público objetivo, ¿no? Entonces, ese es el criterio de análisis que tenemos para poder determinar si es o no es publicidad estatal. Buenas tardes. Ok, muy amable, gracias por la consulta. Mi nombre es Fabiola Sotelo, yo le hablo del Ministerio de Salud. Y mi consulta es fundamentalmente para solicitarle algunas precisiones con relación a la exposición. Entendemos entonces que en el caso de la publicidad que sale en radio y televisión, el reporte o la solicitud o el permiso para poder emitirla debe ser 7 días antes. Pero si es publicidad, que se entiende como una acción pagada por parte del Estado en prensa escrita, redes sociales u otras plataformas, estas pueden ser reportadas de manera posterior. ¿Es correcto? A ver, vamos a ver. El solicitud de autorización se realiza de manera previa, porque es publicidad estatal que se va a difundir en radio y televisión. Se utiliza el procedimiento de solicitud previa. 7 días antes de la fecha que se tiene programada para iniciar el spot televisivo o radial su difusión, tiene que presentar la documentación ante el jurado electoral especial. En el caso de reporte posterior, son 7 días hábiles después del inicio de la difusión de la publicidad estatal en medios distintos a radio y televisión, todos los demás, incluyendo redes sociales, prensa escrita. Sean estos pagados o no. Así es, lo que habla nuestra normativa no señala si son contratados, ¿no? Porque creo que utilizó el tema de contratados. Lo que habla nuestra norma es que a través del cual se haya utilizado recursos o fondos públicos, ¿no? Entonces, también consideramos, por ejemplo, en redes sociales, que hay una persona que ha sido contratada para realizar esta actividad de la publicación en redes sociales. Entonces, hay recursos públicos que se están viendo inmersos dentro de estas publicaciones. Ah, ok, perfecto. Y una consulta para terminar. ¿El Jurado Nacional tiene plazos para dar respuesta a los expedientes? En nuestro reglamento establece en el caso de solicitud de autorización que aproximadamente el plazo, contabilizando el plazo entre que llegue el expediente hasta que se emite la resolución, son 6 días aproximadamente. Por eso es que se les da un plazo de hasta 7 días de antelación con la que tienen que presentar los documentos. Si pueden presentarlo con mayor tipo de antelación, sería genial, ¿no? Considerando que en este momento hay mucha carga procesal por parte de este jurado, que es el único que está haciendo la tramitación correspondiente de publicidad estatal a nivel nacional, ¿no? En el caso del reporte posterior, en este momento no recuerdo precisamente el plazo, pero tienen que esperar ser notificados, ¿no? Porque igualmente van a ser notificados. Alguna vez me consultaron, ¿no? Si procedía el silencio administrativo positivo, ¿no? Porque hasta el momento no le habían dado respuesta de su solicitud de autorización. No procede, tienen que esperar ser notificados con la resolución. Señorita, buenas tardes. Aun cuando esos días excedan los 7 días de respuesta. Mientras que no tenga resolución que autorice la difusión, no pueden difundir en radio y televisión. Señorita, buenas tardes. ¿Qué tal? Les saluda Alex Corrales del Ministerio de Educación. Precisamente nosotros tenemos ese caso. Nosotros hemos ingresado un expediente de autorización previa para una campaña que tenemos que ejecutar sí o sí en diciembre, porque es presupuesto de este año. Ingresamos al final del día del 27 de noviembre. El sistema del Jurado Electoral Especial de Lima Oeste lo ha registrado como día 28, pero estamos 14 y hasta el momento no sale la resolución y estamos muy preocupados porque se acabe el año y necesitamos el tiempo suficiente para ejecutar la campaña y pagar a todos los medios de comunicación involucrados. ¿Qué se puede hacer al respecto? Sí, entiendo que han habido una serie de inconvenientes en ese jurado porque, para empezar, han tenido algunos problemas de carácter técnico, lo cual no ha permitido que se registren los expedientes de manera oportuna o en la fecha que realmente han sido ingresados, ¿no? Me parece que eso es algo que ha traído esta consecuencia. Esperemos que en los próximos días ello se solucione y también considerando que en este jurado electoral especial han cambiado de presidente de jurado, ¿no? Entonces, ha habido una confluencia de situaciones que han generado este retraso.
pero esperemos que en los próximos días esto se solucione. Por parte de la Dirección de Fiscalización, tengan la seguridad que una vez que el equipo de fiscalización es notificado para el análisis correspondiente, nosotros tenemos un plazo de 2 días para hacer el análisis y emitir nuestro informe. Y luego de ello, el jurado electoral especial tendrá que analizar y determinar si autoriza o deniega la autorización correspondiente. Como indiqué anteriormente, si no se autoriza, si no está la resolución de autorización, no pueden iniciar la difusión en radio y televisión. Sí, claro, es claro, pero ¿hasta cuándo tendríamos que esperar? Porque, o sea, todas las instituciones tienen sus planes, ¿no? Que regularmente por el periodo electoral ahorita no se puede ejecutar con los plazos que estaban programados, ¿no? En este caso nosotros teníamos programada la campaña salir el 4, que estamos 14, seguimos esperando y no sé hasta cuándo va a ser, ¿no? O sea, de hecho, si es que no nos dan entre hoy y mañana el permiso, de hecho, esa campaña ya se cayó, ya no se va a poder ejecutar. Sí, entiendo su preocupación, ¿no? Nosotros, como le indico, como fiscalización, hacemos todo lo posible para que los informes salgan de manera oportuna dentro del plazo que nosotros tenemos una vez que somos notificados. Mientras que no se nos notifiquen, no podemos hacer nada al respecto, pero sí voy a tratar de hacer el seguimiento de los expedientes para ver de qué manera puedo canalizar esta preocupación de usted. Sí, por favor, mi expediente es el 2996 para ver si nos puede dar una manito. Perfecto. 2996. Gracias. Doctora Barrera, buenas tardes. ¿Cómo tal? está? Le saluda Carla Almengor de la Hola. Oficina de Comunicaciones de Censico, perteneciente al Ministerio de Vivienda. Igualmente, tengo el mismo caso. Carla, discúlpame. Sí. Carla, discúlpame un momento. Luego de que concluya tu intervención y que absuelva tu duda, de ser posible, vamos a pasar a la señorita Olga Flores, que creo que también tiene una consulta. Gracias, para ir ordenándonos un poquito. Listo, te escucho, Carla. Disculpe, no la había escuchado, había levantado la mano. Le decía, tengo también una autorización previa, que es el expediente 2780. Hemos ingresado otro oficio también, porque ya no tenemos la autorización previa y ya pasó la primera campaña, hemos reprogramado y ya pasaron 5 días y también no sale la resolución aprobatoria o desaprobatoria. Entonces, sí, por favor, esta sería una consulta, por favor, también que tenemos. Y la otra consulta es, ¿en qué rango una autoridad que pertenece a la institución tendría que solicitar el permiso cuando está haciendo la postulación a una elección congresal, por ejemplo, ¿no? El rango, por ejemplo, si es un gerente, ¿tiene que renunciar o tiene que pedir un permiso 30 días antes o 6 meses antes? Si se trata de un gerente o un director. Esa es mi consulta. Muchas gracias. Sí, gracias, Carla. Te cuento, he anotado el número de expediente que has indicado y voy a tratar de ver cuál es el inconveniente y el motivo por el cual, bueno, si es un tema jurisdiccional ya escaparía de mi responsabilidad, pero si es un tema de fiscalización sí voy a estar al tanto. En relación al tema de las licencias, te cuento que la ley 31038, que se dio el día 22 de agosto de este año, estableció normas transitorias de la legislación electoral para las EG, y incorpora una cuarta disposición transitoria, en la cual se señala que la solicitud de licencias sin goce de haber establecidas en el artículo 114 de la LOE deben ser concedidas 30 días antes de la fecha de las elecciones, ¿no? Para que este funcionario pueda postular, ¿no? Porque antes este plazo era de 60 días, ¿no? Ahora se ha acortado a 30 días. Bien, entonces, habiendo absuelto las consultas, voy a pasar a Olga, que también Olga tenía una duda, y luego sí, pasamos con Barrera. Erwin, por favor. Doctora Barrera, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, claro. Ya, ¿qué tal? Yo pertenezco al CINEACE, es una institución adscrita al Ministerio de Educación. Nosotros realizamos muchos eventos para docentes y contactamos con autoridades de otras instituciones del Estado. Hemos cancelado toda la publicidad estatal que teníamos pauteada para el año en Facebook debido a esta norma, pero nos quedó la duda sobre si podemos, en las informaciones que difundimos en Facebook, mantener los nombres de estas autoridades estatales. Por ejemplo, si tengo un evento el viernes en donde va a ser el ponente principal
el director de mi institución, por ejemplo, ¿puedo poner el nombre en el Facebook? ¿O simplemente nos mantenemos en cargo? O sea, ¿podemos hacer mención del nombre específico de una persona, una autoridad del Estado? ¿O eso también está prohibido? Bien, gracias, Olga, por la consulta. Como indiqué, no voy a absolver casos particulares. Lo que sí les puedo decir sobre el particular es que, uno, no entiendo por qué han retirado todas sus publicaciones de redes sociales, ¿no? Lo primero que No tienen... no todas las Sí. publicaciones. Lo que pasa es que hay publicaciones de redes sociales y teníamos una pauta pagada de redes sociales. Eso es lo que hemos retirado, porque eso sí equivaldría a publicidad, o sea, es pagado, ¿verdad? Sí, Nuestra pero es duda era que la específica por el publicidad nombre. estatal, no está prohibida, solo se prohíbe si no se justifica. Si ustedes consideran que es impostergable y se tiene que difundir en este momento, pueden contratarla. Solo que Ya, tendrán que dar cuenta posteriormente claro, de su difusión. ya, claro, pero ahorita nuestra duda es el tema de los nombres. ¿Podemos usarlos, o sea, podemos difundir con los nombres específicos de las autoridades o solamente mantenemos esta difusión con los cargos, ¿no? Bien, como indiqué, temas de manera particular no voy a absolver en esta oportunidad porque no soy competente para absolver. Mi opinión es meramente de carácter técnico, no es vinculante y no puedo dar una decisión porque probablemente el jurado electoral especial que tiene la labor jurisdiccional puede apartarse de mi criterio. Lo que sí le puedo decir es lo que dice la normativa. La normativa dice que si es información relacionada a actividades que realiza una entidad, obras públicas, políticas públicas, no debe de contener elementos prohibidos. Eso es lo que le puedo decir al respecto. Buenas tardes, Ok, disculpe, estoy nosotros, levantando la mano hace un momento, por favor, si me puede dar la oportunidad. Sí, Hace un indiqué que momento, te iba a sí, absolver la consulta una vez gracias, terminando con la gracias, gracias. señorita sí, Olga. de la red de salud Yunguyo. Disculpe, señorita, hace un momento usted mencionó que las notas de prensa, bueno, esas no son, bueno, esas sí pueden ser difundidas, pero sin embargo las notas de prensa no simplemente son escritas, sino también son audiovisuales. Entonces, mayormente nosotros cogemos a cualquier persona para una entrevista. Entonces, ponemos un banner y podemos poner ahí el título de la persona quien está brindando la información, obviamente también con imágenes de apoyo, en este caso podría decir con imágenes que también ahí pueden ser relacionadas al evento. Bueno, como indiqué, las notas de prensa no son consideradas publicidad estatal. La única restricción que establece la normativa sobre notas de prensa es que no pueden tener elementos relacionados a una organización política, considerando que la nota de prensa es aquella información que lo que pretende es dar información a medios de comunicación para que estos transmitan a la opinión pública o desarrollen una noticia, ¿no? Pero en este Es caso es una visual, la nota de información prensa, meramente no. ¿Puedo pero continuar, por favor? sí, Todavía no ahí sí, termino. Gracias. disculpe. Entonces, la nota de prensa es información básicamente noticiosa. Me queda clarísimo que no solamente es a partir de texto, también puede realizarse a través de otros elementos publicitarios. Si este elemento Bien. publicitario es una nota de prensa, la única restricción es que no puede contener algún elemento relacionado a una organización política. Ya, ahora, señorita, también en cuanto a la producción audiovisual de spots que normalmente sensibilizamos a la población, es cierto que en la publicidad no hay límites. ¿Por qué le digo? Porque a veces hacemos un libreta de un spot y a los pocos segundos se nos ocurre cambiarla por otro término, por el simple hecho de que podamos llegar a la persona. Y como decía, ¿no? En cuanto a los spots, no hay límites. Hay personas que podemos tal vez imaginarnos en llegar a la persona y ahora, yo le pregunto, los spots hay veces son espontáneos. Nos piden nuestros, digamos, hacer un spot para mañana, urgente o para pasado mañana. A veces hay spots espontáneos. Entonces, en ese caso, ¿qué podemos hacer? Bueno, lamentablemente en un periodo electoral no hay spots espontáneos. En un proceso electoral tiene que presentarse la información antes de que sea difundida en medios de comunicación. No es posible que se difundan de manera espontánea sin contar con la autorización previa. Ya, y ahora, Esas son las restricciones que existen en un sí. periodo electoral. La última consulta, por favor. Y ahora, normalmente en lo audiovisual también utilizamos lo que es, ¿no? Los personajes, por decir, hacemos un libreto para hacer un spot con un guión. Entonces, cuando ya lo habíamos grabado, por decir, tal escena con tantos actores,
y resulta que nosotros los enviamos a ustedes con el contenido para que ustedes nos los aprueben. ¿Y qué pasa si ahí ustedes nos lo desaprueban y vamos a tener que volver a grabar esa escena? Porque yo pienso que a veces nosotros los comunicadores tenemos que cuidar mucho, creo, la parte, se podría decir, no, el fondo del video. Por decir, si yo hago una escena, una grabación, y que al fondo esté un símbolo de un partido político, yo creo que ahí sí estaría cometiendo el error, ¿no? Pero si no hay ningún tipo de fondos que sea alusivo a un partido político, pero sí estoy utilizando colores que también a veces llaman la atención como para poder, digamos, difundir cierta sensibilización. En todo caso, le pongo un ejemplo, por decir, quiero hacer un spot del SIDA. Obviamente en el spot para el SIDA tengo que utilizar colores que son referentes al corazón, que es un color rojo, o tal vez ¿no? Tales como, digamos, se me va el nombre, pero algo referido, ¿no? Entonces, ¿qué haría en ese caso, señorita, por favor? Sí, Early. Gracias por las consultas. Respecto a esto último que indicas, sí, la entidad cumple con la normativa electoral, es decir, cumple que el spot televisivo radial no debe de contener elementos relacionados a un funcionario público, ya sea a través de su nombre, imagen, cargo, voz, o que contenga elementos relacionados, o que no contenga elementos relacionados a una organización política. No habría motivo por el cual ese spot televisivo radial sea denegada su autorización, ¿no? Entonces, creo que aquí el tip es cumplir con la normativa electoral. Y si considera que se tiene que poner un color particular, como me indicas que podría ser rojo como cualquier otro color, se justificará. Justamente por ello hay un fundamento de imposible necesidad de utilidad pública en el cual se indicará el motivo por el cual, si tú consideras que por ahí podría observarse el tema del color, justifica por qué consideran como entidad que tiene que tener ese color particular. Y te aseguro que ello va a ser evaluado y que no tendría razón de ser de que sea denegada esta solicitud de autorización para su difusión. Ok, Buenas muchas gracias. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Sí, se le Sí, le escucha. escucho. Buenas tardes, Yasmín de la Red Melgar. Una consulta. Solemos tener material de difusión que nos envía el Ministerio de Salud, como son spot en audio y en televisión o en imagen. Si le ponemos o le agregamos el logo de la institución o algún otro logo, ¿también tenemos que solicitar la autorización? Así es, porque ese spot televisivo radial, a ser modificado, se convierte en otro, no al cual se le ha dado la autorización para su difusión. Si es modificado, es un nuevo elemento publicitario que tiene que ser reportado o, en el caso de ser radio y televisión, solicitar la autorización correspondiente. Quisiera que me aclare, en lo que son redes sociales indica de que se haga le hago la pregunta porque no tengo muy bien la señal, de que una vez hecha el ingreso a lo que es el Facebook, por ejemplo, tenemos 7 días para poderlo informar o solicitar el permiso respectivo. 7 días para reportar. Para reportar. 7 días luego de que ha iniciado la difusión, tiene que reportar esa difusión. Ok, muchas gracias. A usted. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le habla Flor Coello del Ministerio de Educación. Tengo 2 preguntas. Una referida justamente al tema del uso del color. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos ya desde antes, ¿no? Desde antes identificado algunos programas educativos de nuestra estrategia con colores ya definidos. O sea, estos colores ya vienen antes del proceso electoral, ¿no? De este periodo. Y yo tengo ahora que comenzar a trabajar estos nuevos posts en redes, estos nuevos banners en redes. ¿Puedo usar ese color? Porque ya está establecido ya la línea gráfica de estos programas, son de esos colores que ya vienen de años atrás. No podría cambiar los colores. ¿Cómo podría proceder en ese sentido? Sé que no responde específicamente, pero la normativa me permite, si puedo usar colores que lo venía usando desde antes de la campaña electoral. Gracias por la consulta, Flor de María. Como le indiqué a Early, igualmente, si ustedes consideran que el formato de la publicidad estatal debe de contener determinada información
deben de contener determinados colores y ustedes consideran que podrían ser observados por ellos, justifiquen dentro de la documentación a presentar. Como bien indica, podría referir los antecedentes, señalar que anteriormente ya han utilizado esos colores o ese contenido para que sea evaluado por el área jurisdiccional y ellos determinarán. Ok, muchísimas gracias. Una última pregunta. No lo ha mencionado la norma, pero igual quisiera tener claro. ¿Está contemplado los webinars como un espacio de difusión? Nosotros hacemos difusión a través de ciclos de webinars, posicionamos nuestros temas e inclusive participan expertos de otras instituciones y usamos incluso sus logos en esos webinars. ¿Los webinars están dentro de este tema de la campaña publicitaria, del uso del proceso electoral? ¿Se tiene que contemplar aquí el ciclo de webinars? Nuevamente reitero, tenemos que establecer si es publicidad estatal o no es publicidad estatal. Hemos indicado que la publicidad estatal es la información que se transmite o que se difunde sobre una actividad en sí. En el caso de webinar, es la actividad en sí, ¿no es cierto? La publicidad estatal serían aquellos elementos publicitarios que dan a conocer a la ciudadanía la realización de este evento. El evento en sí no es publicidad estatal, pero sí los elementos a través de los cuales se convoca o se difunde para que la ciudadanía pueda acceder a este. Ok, me queda claro. Muchas gracias. Doctora Barrera, Marisol Magallanes del MINSA. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mire, en el caso de autorización previa, hemos tenido algunas dificultades, igual que el colega de Educación, porque no nos dan respuesta y el periodo de difusión de la campaña ya feneció. Entonces hemos pedido una ampliación de fechas y tampoco nos están respondiendo. En este caso, ¿cómo podríamos proceder? Porque no nos han dado la autorización. Y en el caso de una campaña, y en el caso de otra campaña nos dieron la autorización, pero ya muy al borde y no pudimos emitirla y también estamos solicitando la ampliación. ¿Tiene el número de expediente, por favor? Sí los tengo. El 2747 es uno y el otro es el 3276. Listo, yo voy a canalizar la preocupación de todos estos casos de expedientes por demora. Muchísimas gracias, doctora. A usted, gracias. Sí, bueno, tenemos también, han levantado la mano el señor Roger Rodas. Por favor, si tuviera alguna consulta, podría activar su audio. Sí, buenas tardes. Gracias por el evento, muy interesante. Quería realizar una consulta. Nosotros de la Direza Cajamarca continuamente estamos en una campaña de difusión intensa para prevenir el COVID y realizamos periódicamente la publicación de flyers y en esos flyers sobre todo se transmiten mensajes preventivos para lo que es el COVID, solamente en la página institucional. Y quería saber si eso también puede pasar por la autorización del Jurado Nacional de Elecciones. Gracias, señor Rodas. Bien, lo que le puedo decir sobre el particular, no sé qué tipo de información es porque no la tengo a la vista. Lo que sí le puedo indicar que tenemos que identificar si es publicidad estatal o no es publicidad estatal, ¿no? Es decir, ¿es información relacionada a una actividad que realiza la entidad? ¿Sí o no? ¿Es información relacionada a una obra pública? ¿Sí o no? ¿Es información relacionada a una política pública? En este caso, una política sanitaria. ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, se utilizan fondos públicos y adicionalmente esta información se requiere que se difunda en este momento porque de lo contrario no tendría razón de ser y va a servir para que la ciudadanía pueda beneficiarse de este servicio que se va a brindar, es publicidad estatal. Y si es publicidad estatal, tiene que darse cuenta. Si es a través de medios distintos de radio y televisión, tendrá que reportarlo 7 días hábiles siguientes al inicio de la difusión. Claro, quería mencionarle que ese material es elaborado por la Oficina de Comunicaciones de acá de la Direza, ¿no? Tiene 0 costo. Para nosotros sí tiene un costo porque hay un recurso humano que es pagado con recursos públicos. Ya, muy amable, gracias.
Sí, bueno, agradecemos la participación del señor Roger. Invitamos a la señora Ana Pizarro, por favor, a activar Sí, su audio para hacer la consulta. Adelante, por favor. muchas gracias. Ana Pizarro del Ministerio de Vivienda. Hace unas semanas nosotros enviamos nuestra solicitud de autorización previa a la alta dirección. Era sobre la difusión de unos spots en la región, perdón, en la región Huánuco, y la oficina de jurídica nos rebotó el expediente mencionando el artículo 3 de la ley 28874, que dice, justo acá tengo el documento, que dice que para la autorización de realización de publicidad estatal se deberá cumplir con los siguientes requisitos, y uno de esos requisitos es el plan de estrategia publicitaria. Esta difusión de estos spots no estaban dentro del plan de estrategia de este año porque era un tema aparte, no estaba considerado. Entonces mi pregunta es si necesariamente tienen que estar las campañas para difundir, tienen que estar necesariamente dentro de este plan. El plan que Gracias por la realizamos. sí, Okay. gracias por la Gracias. consulta, Ana, pero ese es un tema que jurídica del Ministerio de Vivienda ha observado, ¿cierto? Sí, efectivamente. Nosotros no tenemos mayor competencia sobre las decisiones que tomen las áreas internas de cada entidad. Ok, pero justo ellos mencionan la ley 28874 y quería saber, o sea, como menciona que todas estas campañas deben estar dentro del plan de estrategia publicitaria, conversando con ellos nos dijeron que, claro, los spots que queríamos difundir no estaban dentro del plan, y eso es una razón como para no poder difundir. Te pregunto a ti si es que es válido. Es que hay una norma que se estaría vulnerando al no cumplirla. Hay un plan de medios que tiene que ser presentado y que tiene que estar incorporada justamente esta campaña para la difusión. Claro, y en el reglamento no mencionan. No, el reglamento no, pero sí la ley que regula la publicidad estatal. Ah, ok, entonces esto debería estar en los ítems. Ya listo, muchas gracias. Ok. Muchas gracias. Bueno, damos pase a María Loaiza, por favor. Levantó la mano. ¿Podría activar su audio para hacer la consulta a la abogada Liz Barrera? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Quería hacerle una pregunta a la doctora. María, disculpe, señora María. Se le escucha el audio un poco bajo. No sé si podría verificar su volumen. ¿Me escucha ahora? Sí, ahora sí. Bueno, nuevamente les saludo María Loaiza de Provías Descentralizados. Quería hacerle una consulta a la doctora. Mencionó hace un momento que las notas de prensa no están consideradas como publicidad estatal, por lo tanto, no es necesario su reporte posterior. En nuestro caso, nosotros lo que hacemos es publicar la nota de prensa en redes sociales y al día siguiente nuevamente tomamos esa información, pero lo posteamos ya no con la foto, sino con una infografía de las obras que están avanzando. Nosotros estamos difundiendo en redes sociales, por ejemplo, las horas de Arranca Perú. Entonces, yo quería preguntarle si este nuevo elemento visual, que es la infografía, nosotros lo posteamos y en el copy nuevamente incidimos con la nota de prensa y enlazamos la nota de prensa que está en la página web. ¿También se considera nota de prensa igualmente? O sea, o es que hay que hacer en esta segunda publicación el reporte posterior. Bien, bueno, de lo que he podido escuchar, nuevamente reitero, no voy a absolver consultas particulares. Lo que le puedo decir es que la normativa establece que existen comunicaciones que no están contempladas como publicidad estatal, entre ellas las notas de prensa. No puedo dar mayor opinión porque yo no tengo el elemento para poder determinar o establecer si es una nota de prensa o es otro elemento, un elemento publicitario distinto. Ante la duda, lo que yo les sugiero es que si ustedes no pueden diferenciar claramente si una información que están difundiendo es o no publicidad estatal, que la reporten como tal y el órgano jurisdiccional se encargará de evaluar, de calificar, y si se considera y si se les da como respuesta
que no es publicidad estatal, en lo sucesivo o hacia adelante sabrán que ese tipo de elemento publicitario no tendrán que dar cuenta o reportarlo. Muchas gracias. Bueno, tenemos la intervención de Rocío del Águila, quien levantó la mano. Por favor, podría activar su audio para hacer la pregunta directamente a la expositora. Sí, hola, buenas tardes, doctora. Nosotros de acá desde el Ministerio de Salud trabajamos mucho con aliados estratégicos. Estos aliados estratégicos son los que se encargan de contratar a los medios de comunicación para difundir la pauta. Muchas veces son nuestros videos, algunas veces no, algunas veces los trabajamos en conjunto. Realmente ellos son los que contratan al medio de comunicación masivo. Mi consulta es, nosotros tenemos que solicitar la autorización para dar, para que se pueda empezar esta difusión, o por ser ellos quienes contratan con los medios, bueno, sí sale nuestro logo definitivamente, ¿no? Exterior. Disculpe, no se lo entendió bien, no sé si podría nuevamente repetir la pregunta. A ver, me alejo un poco de resto. Sí, nosotros en el Ministerio de Salud trabajamos con aliados estratégicos. Estos aliados estratégicos como OPS, UNICEF, Cencosud, qué sé yo, hacen pauta publicitaria de nuestros videos, de nuestros spots. Entonces, al hacer una pauta publicitaria, al utilizar los medios masivos, nosotros no solicitamos o debemos de solicitar la autorización al jurado o ellos, o por ser contratados a través de una entidad privada, son ellos los que hacen, nosotros ya solamente lo reportamos como reporte posterior, ¿no? Esa era mi pregunta. ¿Me escuchan bien? Doctora Liz, disculpe su audio. Gracias, Katia. Gracias, Rocío. Buenas tardes. No me queda muy claro el tema de la contratación. Debo entender que estos elementos publicitarios son elaborados ¿por quién? ¿Por ustedes o por terceros? ¿Con qué recursos? Ya, a veces sí son elaborados por los mismos, por las mismas empresas aliadas. Sin embargo, como sale nuestro logo, muchas veces nos piden a nosotros la validación de los guiones, o nos piden a nosotros un video ya realizado y ellos lo adaptan, ¿no? Obviamente con nuestro visto bueno, puesto que están utilizando o están mencionando que estamos trabajando en alianza estratégica. Bueno, aquí, para empezar, si nosotros como fiscalizadores detectamos redes, ¿a través de qué medios se difunden estos spots? Medios masivos, pero normalmente se hacen en regiones, no en Lima. Pero, ¿a qué medios masivos te refieres? ¿Radio, televisión? Sí, claro, radio o televisión. Bien, entonces, si un fiscalizador que realiza esta labor de monitorear redes sociales y radio o televisión ve un spot televisivo o escucha un spot radial en el cual se hace referencia o alusión al logo o al nombre del ministerio, entenderíamos que es el ministerio o la entidad pública la que ha contratado este servicio. Nosotros no tenemos forma de distinguirlo o diferenciarlo. Y lo más probable es que nosotros como fiscalizadores levantemos una incidencia o elaboremos un informe porque no se habría solicitado la autorización correspondiente. En ese caso, ustedes tendrían que presentar los descargos indicando que ustedes no han elaborado ese elemento publicitario para hacer el deslinde correspondiente y sería evaluado posteriormente. Entonces, lo que yo sugiero es que tendrían que dar cuenta al jurado electoral especial con esa información, porque nosotros no podríamos identificar qué sí ha sido pagado por ustedes o contratado por ustedes o elaborado por ustedes, o qué información ha sido elaborada por terceros. Sí contiene el logo de ustedes. Claro, lo que nosotros hemos hecho en alguna ocasión ha sido reportarlo de manera posterior, ahí indicando que esta publicidad ha sido donada por tal institución. ¿Es correcto lo que hemos hecho? Sí, pero si es radio y televisión no corresponde un reporte, corresponde una solicitud de autorización.
Y si es una donación, esa donación ingresa igual al presupuesto. Es como si fuese un monto de dinero que ingresa al presupuesto de la entidad y tiene que solicitarse la autorización correspondiente. Bueno. Indicarán en la solicitud que es una donación. Ok, bueno, muchas gracias por la respuesta. Agradecemos la intervención de la señora Rocío del Águila. Bueno, ya no teniendo alguna consulta, tenemos una consulta en el chat de parte del señor Julio César Silva Meneses, que señala así: toda publicación en Facebook relacionada a actividades de entidades, sea no pagada, es considerada publicidad estatal, o el hecho de que no sea pagada la sustrae del reglamento. Sí, gracias por la consulta. Como indiqué anteriormente, para nosotros como Jurado Nacional de Elecciones no necesariamente estamos hablando de información o la difusión que sea contratada. Estamos hablando de recursos públicos que no necesariamente implican una contratación con un medio de comunicación para su difusión, ¿no? También estamos hablando de recurso humano que ha sido contratado con recursos o con dinero del Estado para realizar esta actividad, para elaborar la difusión de este elemento publicitario en sí, ¿no? Entonces sí se enmarca dentro de la definición de publicidad estatal. Muchas gracias. Bueno, ya culminando con la charla informativa, con esta actividad, por favor, quisiéramos, si tuvieran las últimas consultas, sí, al señor Diego Arbulú, por favor, si podría activar su audio. Señor Diego Arbulú. Sí, muy buenas tardes. En realidad habla Iván Solari, yo soy el cónsul general del Perú en Paterson. Quiero referirme, y en primer lugar, muchas gracias a los organizadores de esta charla informativa. Creo que ha sido bastante útil y nos esclarece el panorama, pero este panorama del cual se ha hablado extensamente está referido únicamente a algunos aspectos que deben observarse en el territorio nacional, es decir, en el Perú para el proceso electoral que se va a llevar a cabo en el 2021. Sin embargo, yo quiero hacer referencia a algunas particularidades en el exterior. Las normas peruanas indudablemente aplican en el territorio de la República, no así en un territorio extranjero, en donde los consulados generales tienen jurisdicción. En el caso del Consulado General en Paterson, es decir, que tiene como jurisdicción Nueva Jersey y Pensilvania, pero estoy seguro que igualmente en muchos otros consulados, tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo, el asunto de la propaganda y la reglamentación nacional respecto de la propaganda no aplica. Y digo que no aplica porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos no es posible prohibir que el mismo día de las elecciones, en el exterior del local consular, algún partido político quiera hacer propaganda sobre su propio partido. E inclusive conversar con nacionales que están haciendo colas para ingresar al local consular. Ojo, estoy hablando del exterior del local consular. Indudablemente, al interior del local consular, la autoridad consular efectivamente puede ejercer esa autoridad para impedir cualquier tipo de manifestación política, etc. Pero en el predio, es decir, al exterior del predio, eso no es posible. Y no es posible siquiera solicitarlo a una autoridad local para que prohíba que esto se haga, toda vez que la respuesta va a ser, en este país, la libertad de expresión, y ¿no es cierto?, impera, por lo tanto, la solicitud para que se impide este tipo de acciones no es conducente. Y se los digo por experiencia porque así lo hemos observado en otros procesos electorales, en diferentes misiones, digamos, consulares que han llevado a cabo estos procesos y que hemos tenido manifestaciones de diversos partidos. Pero también hemos tenido quejas de los personeros de partidos políticos que pueden, digamos, establecer una queja por permitirse a un partido político cualquiera hacer una propaganda
política al exterior. Y claro, se pueden quejar, pero esas quejas tampoco son conducentes porque nosotros como consulado no tenemos la autoridad para impedir que sea así. Entonces, a veces las situaciones al interior del país, en el mismo proceso y estas reglamentaciones no son aplicables en el exterior. Es mi comentario. Gracias. Muchas gracias. Sí, gracias, señor Solari. Efectivamente, tiene toda la razón. Agradecemos la intervención del señor Diego, o el señor Solari, mejor dicho. Y bueno, ya para culminar, por el tiempo, agradecemos nuevamente la participación de la abogada Liz Barrera Rivas, de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales. Y para culminar, ya tenemos el proceso de clausura, que estará a cargo nuevamente del doctor Yuri Alejandro Chesman Olechea, director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, quien dará las palabras de cierre de este evento que hemos tenido ahora en la tarde. Adelante, doctor. Muchas gracias. Primero, agradecer a todas y todos los participantes, funcionarios y servidores públicos de los diferentes ministerios. Y bueno, están siempre invitados a nuestras actividades académicas. El día jueves y viernes tenemos un seminario internacional, Desafíos de la Democracia Latinoamericana, Integridad Electoral, con expositores nacionales e internacionales. A partir de las 5 de la tarde le estaremos haciendo llegar a sus correos la invitación. Y pueden también visitar nuestra página web. Un agradecimiento muy especial a la docente abogada Liz Barrera Rivas, de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, quien hoy día han podido ustedes disfrutar sus conocimientos en temas como este que hemos dado hoy día. Bueno, y en nombre del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Magíster Jorge Luis Salas Arenes, y de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, damos por finalizada la charla y agradecemos su asistencia. Así es que un fuerte abrazo y a seguir cuidándose en salud. Gracias.